video y presentación. Se ve y se Buenos días, escucha. ingeniero, si se escucha. Muchas gracias. Bueno, como les había comentado, debido a las actividades del laboratorio, mi intención es terminar la materia hasta primer semana de noviembre. Entonces, vamos a ir viendo temas de forma paralela para que podamos hacer las prácticas de laboratorio que tengo contempladas de realizar en esta materia. Entonces, para ello, vamos a desarrollar un nuevo temario el día de hoy, que es la cantidad de movimiento específico. Para entender un poco de manera práctica, ¿no? El propósito de este contenido, la idea es estudiar la situación cuando yo tengo el fondo, por ejemplo, de un determinado canal y yo tengo aquí el, un régimen, ¿no? De escorrentía de agua en un régimen supercrítico. Pero vamos a suponer que yo tengo, por ejemplo, una presa o un vertedero, agua abajo, tengo un obstáculo. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Yo voy a tener un obstáculo que se va a oponer al régimen libre con la que viene fluyendo el agua con una velocidad 1, con un tirante de agua Y1 y con un número de Froude 1. Entonces, situaciones como estas van a generar un incremento del nivel de tirante de agua con el posterior vertedero y flujo de agua. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Que yo voy a tener un movimiento, un volumen de agua que viene con una determinada velocidad, pero aquí, debido a mis condiciones de flujo, yo voy a tener en esta parte un incremento, ¿no? Del tirante de agua. Voy a tener eh, una determinada velocidad 2 y voy a tener un número de Froude también en la sección 2. Para que esto sea posible es porque existe una región donde yo tengo un cambio de energía brusco. Y a este cambio de energía brusco es a lo que acostumbramos llamar como cantidad de movimiento específico. ¿Ok? Este fenómeno es uno de los más estudiados, de los más curiosos en la hidráulica, en las obras hidráulicas también, y vamos a estudiarlo en detalle. Entonces, para poder entender un poco el planteamiento que vamos a generar a lo largo de esta presentación, nos vamos a concentrar en este volumen de control, porque en este volumen de control, aguas arriba, que yo tengo un desarrollo de presión de agua que impulsa el movimiento. Pero aguas abajo del volumen de control, yo tengo un volumen de agua que se opone al movimiento.
¿Quedó entendido eso? De tal forma que si yo analizo aquí mi volumen de control y analizo las fuerzas que se están desarrollando, aquí yo tengo fuerzas de presión de agua que impulsan el movimiento y acá yo tengo fuerzas de presión de agua que se me oponen al movimiento. Esta distribución de presiones de agua se va a dar en una altura tirante de aguas arriba, Y1, y en una altura de tirante de agua, aguas abajo, de magnitud Y2. ¿Quedó entendido eso? ¿Alguna pregunta o duda? Todo en orden, mi ingeniero. Gracias, Fabio. Bueno, entonces, dada o realizada esa explicación, lo que vamos a analizar a continuación es el equilibrio de esas fuerzas hidráulicas en el volumen de control. Entonces, como les había comentado anteriormente, este es nuestro volumen de control. Tenemos la sección uno, que es la sección inmediatamente aguas arriba del volumen de control. Mi sección 2, la sección inmediatamente aguas abajo de mi volumen de control. Eh, W es el peso de agua del volumen de agua dentro de ese recuadro punteado. Entonces W es el peso de agua, tita va a ser la pendiente de mi canal, por lo tanto W seno de tita va a ser la componente de peso en la dirección eh, perpendicular a mi pendiente. Y2 va a ser la altura de tirante de agua, aguas abajo. Y1 va a ser el tirante de agua, aguas arriba. Aquí yo tengo mi distribución de presión de agua, aguas arriba. Y aquí tengo mi distribución de presiones de agua, aguas abajo. ¿Ok? Entonces, ahí para representar la distribución de presiones, F'2 es la componente de fuerza horizontal debido a la distribución de presiones aguas abajo. Sabemos que esto siempre se da un tercio de la altura. Y Z⁻2 es la distancia de la resultante de las fuerzas de presiones aguas abajo hasta el tirante de agua. Y aquí lo mismo para F'1F o F'1, perdón, es la componente resultante de la distribución de presiones aguas arriba. Y Z⁻1 es la distancia desde el centroide de mi fuerza F'1 hasta el nivel de agua, aguas arriba. ¿Ok? Finalmente, P1 es un conjunto de fuerzas desconocidas que se oponen también al movimiento, como ser la fricción, digamos, de la interfaz de lámina de agua versus el fondo del canal. Eh, y otras posibles fuerzas que puedan desarrollarse dentro del volumen de control. ¿Quedó entendido ese gráfico?
Sí, sí, ingeniero. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Alguien está atendiendo en la clase? Sí, ingeniero, quedó claro. Ok, gracias. F'1 y F'2 se afectan, pero generalmente la inclinación es demasiado baja y como F'1 y F'2 son fuerzas gravitacionales, entonces el agua, como lo ven aquí, siempre tiene peso vertical u horizontal debido a que el agua, como tiene viscosidad prácticamente nula, entonces el empuje siempre es predominantemente horizontal. ¿Ok? Ok, muchas gracias, Sergio. Bueno, entonces lo que nosotros podemos hacer aquí es la suma de fuerzas de presión que son iguales a las fuerzas de movimiento hidráulico. Entonces, estas son todas las fuerzas que se desarrollan horizontalmente y pueden ser expresadas como la relación entre el peso específico del agua sobre su gravedad veces la velocidad, veces el caudal, ¿no? En otras palabras, la fuerza hidráulica aquí es igual a la suma de fuerzas físicas que se desarrollan. Entonces podemos decir que la suma de fuerzas que hemos descrito anteriormente pueden determinarse como siendo iguales a la relación entre gamma sobre G, que es el peso específico del agua sobre la gravedad, veces el caudal, veces la diferencia de velocidad entre la sección aguas arriba y aguas abajo. Ese U línea 2 barra significa la barra que es a la velocidad promedio del agua en el canal. Y beta 2 y beta uno son coeficientes de ajuste de velocidad del agua que pueden ser afectados por cambios bruscos de sección transversal. Pero generalmente se toman como siendo iguales a la unidad. Entonces ahí F' y F2, vamos a ver ya qué es F'3. F'3 es la componente horizontal de W seno de tita, o sería la componente horizontal de peso, ¿no? F'2, F'2, 1 son los componentes horizontales de presión que ya les comenté anteriormente. W, peso específico del fluido. Gamma, peso específico, perdón, de W, el peso total del fluido en el volumen de control contenido entre las secciones 1 y 2. Gamma, peso específico del fluido. Tita, ángulo de la pendiente del canal. La suma de F'F serían los componentes horizontales de velocidades promedio entre las secciones 1 y 2 y P'F, componente horizontal desconocido que puede estar actuando entre las secciones 1 y 2. Puede ser la presencia a veces inclusive de un motor, ¿no? De una turbina que esté dentro de esa sección de control. Pero como nosotros no estamos considerando esos casos especiales, entonces se toma como nula.
Y beta uno y beta 2 son los coeficientes de corrección de cantidad de movimiento que se aplican a la velocidad. Entonces, en el caso genérico, se empieza estudiando que la cantidad de pendiente es muy pequeña, por lo tanto, lo que es seno de tita se considera como nulo y coseno de tita como siendo igual a 1. Igual para condiciones donde no hay cambios bruscos, ¿no? De sección transversal de canal, los coeficientes modificadores de velocidad se toman como siendo iguales a la unidad y se considera que las fuerzas como la cantidad de movimiento aguas arriba y aguas abajo tienen que estar en equilibrio, se toma con esta expresión como también nula. Con todos esos parámetros, lo que se hace es reemplazar aquí las fuerzas F'1, F'2, F'3 también se toma como siendo cero, ya que el seno de tita es cero. Entonces, reescribiendo términos, F'1 puede tomarse como el peso específico del agua, veces Z barra 1, veces el área de la sección transversal del canal en la sección 1, menos F'2, que es el peso específico del agua, veces Z'2 en la sección 2, veces el área hidráulica de la sección 2, menos P'F, ¿no? Igual a gamma sobre G, veces Q, veces beta 2, U'2, menos beta 1, U'1. Recordando lo que son Z'1, perdón, Z barra 1 y Z barra 2. Entonces aquí también podemos hacer una serie de transformaciones tomando en cuenta que la velocidad es U dividido por A1 también, ¿no? Entonces aquí se puede hacer una serie de reducciones considerando que la velocidad en la sección 1 es el caudal dividido por el área de la sección transversal 1 y que la velocidad promedio en la sección 2 es el caudal dividido por la sección transversal promedio en el área 2. Sustituyendo eso y reduciendo términos se llega a que la relación de PF sobre gamma es igual a Q cuadrado sobre GA1 más Z barra 1 veces A1 menos Q cuadrado sobre GA2 más Z barra 2 sobre A2. A esta relación PF sobre gamma se le llama cantidad de movimiento específico y a los términos, ¿no? De Q cuadrado sobre GA1 más Z barra 1 veces A1 se le llama momentum en la sección 1 y al segundo término de Q cuadrado sobre GA2 más Z barra 2A2 se le llama momentum en la sección 2. De tal suerte que podemos reescribir la ecuación de que PF sobre gamma es igual al momentum en la sección 1 menos el momentum en la sección 2, donde la ecuación general de momentum es el caudal al cuadrado sobre la gravedad veces la sección transversal, que se calcula el momentum, más z barra veces el área de la sección transversal, donde estamos determinando el momentum. ¿Quedó entendido lo que es momentum hasta aquí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, se entiende.
en una determinada sección. ¿Ok? Si nosotros trazamos aló, buen día. ¿Me están escuchando? Se cortó el audio, ingeniero, hace un momento. Sí, es que cayó mi internet y ¿Están viendo la presentación? Sí, Ok, gracias. Bueno, entonces lo que estamos viendo acá es el concepto de momentum, que se define como la cantidad de movimiento específico que se tiene en un determinado punto. Entonces, esta es la ecuación de momentum y ustedes ven que aquí aparece que el momentum depende de A, pero A, si suponemos que B es el ancho de un canal, suponiendo que B sea el ancho del canal y que Y sea el tirante de agua, entonces eh, el área, perdón, es igual a B veces Y. Por lo tanto, el caudal es una función de Y. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede aquí? Yo vengo con un flujo de agua que este flujo de agua para un determinado tirante Y me significa un punto en esta curva, ¿ok? De momentum. Al ser el caudal función de Y, el momentum también es función de Y, donde Y es mi tirante de agua, ¿ok? Y yo puedo trazar una curva del momentum para diferentes valores de Y. Es un concepto muy similar al que ustedes deben haber visto en el tema de energía con respecto a régimen supercrítico y régimen subcrítico. Solo que ahora yo para un determinado eh, régimen por donde paso por un salto hidráulico, ¿qué pasa si yo analizo este punto dentro del salto hidráulico? Yo voy a tener un desplazamiento, ¿no? De mi momentum hacia la izquierda. Entonces aquí tengo este salto de momentum dentro del salto hidráulico. Y de ahí, si analizo otro tirante de agua dentro del salto hidráulico, voy a tener otro punto. Si analizo aquí, por ejemplo. Entonces ahí voy a tener un salto de momentum de este tipo para finalizar al llegar, ¿no? A la estabilización del tirante de agua en la sección 2, donde voy a tener este salto de momentum hasta aguas arriba. ¿Están acompañando? ¿Quedó entendido?
Sí, ingeniero, todo entendido. Ok, gracias, Fabio. Bueno, si ustedes se fijan, hay un punto de paso dentro del salto hidráulico en el cual mi momentum es mínimo. Y este momentum mínimo ocurre dentro de mi salto hidráulico. Entonces, como ustedes deben haber visto con línea de energía, también existe dentro del salto hidráulico un punto crítico o una altura crítica dentro del salto hidráulico para el cual mi cantidad de momentum o de movimiento específico es mínimo. ¿Tengo entendido hasta ahí? Bueno, con todo esto, lo que podemos establecer es ese tirante crítico, eh, hallando que la variación de momento con relación a tirante es igual a cero, ¿no? Entonces, en base a eso, se determina mi tirante crítico. Eh, la derivada de esta expresión puede ser a través de la regla de la cadena establecida, llegando a que la derivada del área en relación a y veces el caudal al cuadrado sobre g al cuadrado, señal negativo, más el área es igual a cero. No de y al cuadrado se asume que es pequeño en la expresión y sustituyendo, ¿no?, el término de A de Y como ancho del espejo de agua, se puede llegar a esta relación de que la velocidad, perdón, usando además en la expresión que la velocidad promedio es caudal por área y que el ancho del espejo es el área eh, de la sección sobre el ancho del espejo, perdón, D es la profundidad promedio. Entonces se llega a la relación que la velocidad al cuadrado sobre 2g es igual a d medios, donde d medios es a sobre t, tomando en cuenta aquí que t es el ancho de mi espejo de agua. ¿Ok? Y d sería, perdón, y d sería la profundidad promedio obtenida en base al ancho de mi sección, al área de mi sección hidráulica. ¿Ok? Bueno, con todas estas expresiones, vamos a ver la próxima clase cómo podemos calcular, ¿no? Con ayuda de estas expresiones vamos a hacer algunos ejemplos prácticos. Eh, cómo podemos calcular si va a haber un salto hidráulico aguas abajo, cuál es el nivel de velocidad que yo necesito generar en una corriente de agua para generar aguas abajo un salto hidráulico. Entonces, más o menos aquí hemos desarrollado la teoría, pero la próxima clase vamos a ver ya la aplicación práctica, ¿no? El salto hidráulico hoy en día es muy empleado, ¿no?, en obras hidráulicas, en muchas obras de ingeniería hidráulica, porque una de las principales características es que genera gran turbulencia y gran disipación de energía, ¿no? Entonces, en presas, ¿no?, en vertederos, en canales abiertos, tiene gran aplicación. Primero, sirve como medida de disipación de energía en diques, vertederos y otros tipos de estructuras hidráulicos.
Se consigue mantener altos niveles de agua en canales donde se necesita distribución de agua. Se incrementa el gasto de energía descargado por una compuerta. En compuertas deslizantes que se usan en empresas se emplea también bastante el tema del salto hidráulico. Se reduce presión, ¿no? En estructuras aguas abajo, eh, reduciendo la velocidad de descarga del agua de compuertas, por ejemplo. Sirve también mucho en lagunas de oxigenación o en plantas de tratamiento de agua, porque como el salto hidráulico, como vamos a ver en el experimento que vamos a hacer, genera gran turbulencia. Surge mucho el tema de la generación de burbujas de agua y genera condiciones muy adecuadas para mezclar sustancias químicas, ¿no? En purificación o tratamiento de aguas, ¿no? Además sirve para tratamientos de aireamiento, ¿no? De flujos en el caso de aguas residuales, para retirar el cloro también y remoción de bolsas de aire en canales que puedan ser semicirculares. Hay muchísimos aspectos, ¿no? En los que puede emplearse o aplicarse el tema del salto hidráulico y lo vamos a ir viendo un poco en la próxima clase. Vamos a ver, como les dije, la aplicación práctica de lo que es el salto hidráulico y vamos a, con los conocimientos teóricos de estas dos o tres clases que vamos a hacer sobre el salto hidráulico, vamos a hacer la experiencia con la cual ustedes van a desarrollar un trabajo similar en grupo. ¿Ok? Entonces, con esto estaría finalizando la clase de hoy día. El martes es feriado, entonces vamos a terminar el tema del salto hidráulico o intentar terminar la teoría del salto hidráulico el próximo jueves. ¿Ok? Con esto terminamos por aquí. Muchas gracias por su atención. Gracias, Guille. Listo, hasta luego. Gracias, Cintia. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.